esta primera mesa inaugural se titula La articulación de trabajadores autogestionados y cooperativizados, y como preguntas orientadoras para la reflexión de todos los asistentes, y que esperamos que los compañeros puedan darnos ciertas orientaciones, son las siguientes. ¿Cómo se ha logrado articular el mundo de los trabajadores autogestionados y cooperativizados? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Y cómo podemos avanzar hacia mayores grados de articulación y conciencia? La metodología consiste en que cada ponente tendrá 20 minutos para realizar su exposición. Luego de las ponencias se hará una ronda de preguntas en donde se privilegiará la participación equitativa entre hombres y mujeres, y luego de esa ronda de preguntas serán respondidas por los ponentes acá presentes. Así que, sin más que decir, le damos primero que todo la palabra al presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, a don Sebastián Flores. Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Revertir el agradecimiento a todos los que están acá, cooperativistas, trabajadores, estudiantes, académicos y todos los interesados en construir formas nuevas del trabajo, formas nuevas de la economía. Y la idea de estas 20 minutos es un poco contarles de qué se ha tratado este tiempo de esta federación nueva de cooperativas que es Trasol, más o menos cómo hemos ido construyendo el cooperativismo de nuevo, cómo realmente lo enfrentamos, lo actualizamos y lo llevamos a cabo hoy día en un contexto muy especial que a veces se nos olvida también, que es que nosotros en Chile llevamos un neoliberalismo, llevamos 40 años de neoliberalismo, ¿no? O sea, tenemos un sistema que es un neoliberalismo ya avanzado, ya profundo, ya maduro, que nos diferencia un poco, por ejemplo, de los procesos de neoliberalismo que se está viviendo tanto en Uruguay, en Argentina y en Brasil, que vinieron unas primeras oleadas y ahora son oleadas más recientes, ¿no? En Chile llevamos 40 años sin parar, 20 años en la fase de dictadura y 20 años ya en una fase pseudo-democrática, donde todo se sustenta políticamente en una constitución, donde el derecho a la propiedad es el mayor derecho que tenemos, por sobre todos los otros derechos, y la libertad económica es la mayor libertad que tenemos por sobre las otras libertades, ¿no? Lo que significa que se construyó un Estado subsidiario, lo que quiere decir que el Estado es una herramienta fundamental para el desarrollo del empresariado, donde ni siquiera el Estado chileno puede llevar a cabo ninguna acción empresarial o comercial, ¿no? O sea, es un contexto para cómo nosotros nos entendemos las relaciones económicas en este contexto. Pero ¿qué es lo que ha creado este neoliberalismo en Chile? ¿Qué sociedad ha construido estos 40 años de neoliberalismo en Chile? Es bueno darnos cuenta también, ¿no?, en qué piso estamos construyendo hoy día. Y eso en el aspecto económico, los que siempre defensores del modelo rescatan es que la economía chilena en los últimos 20 años ha crecido aproximadamente un promedio de 5%, de que se ha reducido la pobreza absoluta, que son números ciertos, ¿cierto? Pero no se habla de la desigualdad en el ingreso, no se habla de la concentración de la riqueza a nivel económico, no se habla del endeudamiento generalizado, de la cultura de crédito y de deuda que tenemos hoy día, tanto en la educación, en la vivienda, ¿no?, en la salud, y hoy día ya está como herramienta para alimentarnos, ¿no? Esa cultura crediticia que tenemos acá no es fácil encontrarla en otras partes. Y quizás como dato también que en estos últimos 20 años
La productividad del trabajo, que es un poco el PIB en función de las horas trabajadas, ha aumentado un 90% y el salario ha aumentado un 20%, ¿no? Que nos puede entregar algunas luces de esta acumulación. Y si esto lo reflejamos socialmente, ¿qué es lo que ha construido este sistema? En trabajo principalmente es flexibilización, precarización, ¿cierto? O sea, ninguna seguridad laboral ni menos derechos laborales. Hemos construido una sociedad en función de sujetos de consumo, ¿no? A medida que nosotros tenemos mayor capacidad de consumo podemos satisfacer nuestras necesidades en todo ámbito. Normalizamos valores como individualidad y como competencia, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Desde la misma PSU, ¿no? En la familia. Las prácticas ya de privatización y mercantilización también son normales, las asumimos como normales en nuestra sociedad, ¿no? Los derechos sociales ya van desapareciendo por derechos de consumo. Antes el crédito que hablábamos, el crédito antes estaba disponible para los que tenían una espalda mayor financiera. Hoy día los más pobres también. Derecho a crédito y si el pobre no paga el crédito, el Estado se lo paga al banco. Entonces, esto nos hace ser, dentro de la realidad chilena, el país con mayor desigualdad social y económica de la ONU, ¿no? Y si lo traducimos en calidad de vida, que somos el primer consumidor de ansiolíticos en Latinoamérica y el cuarto en el mundo. Entonces, en ese contexto político, social y económico es que nosotros nos encontramos hoy día y nos reencontramos con el mundo cooperativo. Un mundo cooperativo que en Chile lo más amplio es las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito donde uno pregunte o uno sepa, es una cooperativa donde podemos conseguir plata, donde es un pequeño banco que nos presta plata más fácilmente, lo que entendemos rápidamente, ¿cierto?, nuestra racionalidad. Las cooperativas de vivienda, que acá hay un modelo abierto cerrado. El modelo abierto es un modelo que se confunde fácilmente con la especulación inmobiliaria, que cuesta un poco diferenciarlo, o sea, satisfacer, ¿cierto?, nuestra necesidad de vivienda. Y las cooperativas de trabajo, por ende, que es el tema donde vamos a entrar de lleno, lo más fácil, los primeros valores que toma una cooperativa de trabajo en esta sociedad no tienen por qué ser normalmente cooperativos, no tienen por qué necesariamente ser automáticamente cooperativos, ¿no? Lo que quiero decir es que en este sistema, en este contexto actual que vivimos en Chile, la formación de cooperativas no nos asegura que llevemos a cabo un cooperativismo, ¿no? De hecho, la misma ley no protege y tampoco hace que las cooperativas sean realmente cooperativas y puedan fácilmente ser como propiedades de capital. ¿Cómo? O sea, es muy fácil que una cooperativa se comporte igual a una sociedad anónima, ¿no? Entonces, el proceso de construir un cooperativismo, más allá de lo que nos indica la ley, más allá de nuestro contexto, es un proceso profundo de reflexión y de autoeducación, donde nosotros lo que hemos ido construyendo en estos años de Trasol, lo quiero un poco ahora contextualizar en función de algunos principios que nos han ido rigiendo, ¿no? Que por ahí andan dando vueltas los principios de la federación en algunos folletitos. Quizás tocar rápidamente, hacer un repaso sobre, por ejemplo, el principio 1, que habla sobre que las cooperativas son una forma real de transformar las relaciones de poder en el ámbito laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores en los ámbitos económico y social. Estamos hablando de transformar las relaciones de poder dentro de las unidades de producción, dentro de las empresas, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿De dónde agarramos? ¿Cómo podemos nosotros combatir y transformar eso? Una forma concreta que nosotros trabajamos hoy día son los modelos de gestión y las formas de organización del trabajo. Y eso significa cuestionar, por ejemplo, la división del trabajo entre el trabajo material o manual y el trabajo intelectual, o el trabajo profesional y el trabajo del oficio. Es normal que el profesional con ninguna experiencia, ¿cierto?, sin saber resolver, jerárquicamente, o sea, tiene una relación de poder sobre el compañero, por ejemplo, en la construcción, que no tiene una formación profesional, pero que tiene una experiencia de trabajo de 20, 30, 40 años. Y eso se traduce en la democracia dentro de una empresa o una unidad productiva, se traduce en las remuneraciones, se traduce en la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
cuestionar la división entre la administración de una empresa o una cooperativa y las ramas productivas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vale más? Entonces, una de las formas que nosotros creemos es que tenemos y debemos construir modelos de gestión que apunten y nos vayan asegurando ir democratizando estos temas. Por ejemplo, otro principio que habla de que las cooperativas de trabajo son organizaciones de trabajadores y trabajadoras que controlan sus medios productivos en términos económicos, sociales y políticos. Que controlamos nuestro medio. Eso quiere decir que nosotros estamos levantando empresas que son de los trabajadores y para los trabajadores, ¿no? Son empresas sin patrón. O sea, son empresas donde hemos sacado la figura parasitaria del patrón, ¿no? Y estamos logrando construir formas de gestión y de organizar y de llevar a cabo el trabajo democráticamente desde nosotros para nosotros mismos. Y el tercer principio que engloba este carácter de cooperativismo que nosotros hemos ido construyendo tiene que ver con que frente a esta cultura neoliberal y los valores, nosotros debemos poner por encima los valores del cooperativismo, ¿no? Que son los valores de la cultura cooperativa, asociativa, solidaria y participativa. Ahora, ¿cómo eso lo hacemos realmente dentro de una empresa, de una unidad productiva, ¿no? De nuevo, modelo de gestión. ¿Cómo creamos procesos de trabajo de producción democráticamente que construyan estas plataformas de trabajo? Esto también se traduce en el funcionamiento. O sea, nosotros como federación queremos funcionar y funcionamos también como creemos que debe ser. Como por ejemplo que los dirigentes de la federación deben ser ejecutores de los que las asambleas proponen, ¿no? Con cargos rotativos, revocables, con duraciones acotadas. Como por ejemplo nosotros hemos tomado ciertas definiciones que nuestro Consejo de Administración, que es la entidad máxima o superior de la Federación, es un Consejo de Administración abierto, donde pueden participar todas las cooperativas de la Federación, no solamente los que son electos como dirigentes formalmente, ¿no? Entonces las decisiones son tomadas por la Federación por completo. Los procesos de discusión son llevados a cabo por la Federación por completo. Y eso es algo que la ley de cooperativas no promueve, ni menos asegura. Y también, a nivel de principio, hacer hincapié en este principio que decíamos que somos trabajadores gestionando nuestras propias unidades de producción y que también nos hacemos parte y somos solidarios con el movimiento sindical y el movimiento de trabajadores en general. Porque sus demandas también son nuestras demandas. Porque si aumenta el salario mínimo, nuestros salarios también aumentan. O nuestra forma de remunerar también aumenta, que no son salarios. Que nosotros mismos definimos cuánto ganamos, cómo ganamos, de qué forma ganamos. Y así, bajo estos principios, bajo esta forma que hemos ido tratando de construir, hemos logrado ciertas cosas. Hemos logrado ir posicionando y descubriendo e inventando y logrado qué hacer, ¿no? Y quizás uno de los primeros logros de esta federación ha sido el agruparnos. Ha sido el agruparnos, ha sido el conocernos, ha sido el trabajar en conjunto, ha sido el discutir. El discutir cómo queremos trabajar, cómo se organiza la cooperativa de la compañera de ustedes, cómo toman decisiones, cómo organizamos el trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no queremos de la organización del trabajo del sistema de capitalismo? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Dónde están los problemas? ¿No? La explotación, que un compañero se enriquezca a costa del trabajo del otro, la división social del trabajo. Como primer gran logro, no existía ese espacio donde pudiéramos discutir y construir. Otro gran logro en este mismo eje es la autoformación. Esta federación se ha caracterizado por fuertemente levantar y fortalecer
el esfuerzo que estamos haciendo con articulaciones con otras organizaciones, como por ejemplo redes de abastecimiento, ¿no? La red de abastecimiento, la canasta hoy día. O sea que Trasol, junto a otras organizaciones territoriales, estamos logrando alimentar hoy día más de 80 familias con canastas básicas de los hogares, canastas integrales también, tratando de comprar a productores directos, tratando de saltarnos a intermediarios, organizando una gestión solidaria y colaborativa entre cada uno de los que articulamos esta red, ¿no? Tanto de productores a consumidores. Entonces, son varias cosas que en este poco tiempo. Avanzar en infraestructura, tener una sede. Hoy día contamos con una sede que nos logra agrupar algo que uno puede decir tan básico, tan mínimo, ¿no? Pero que nos damos cuenta que el movimiento social y popular es muy complicado hoy día realmente llegar a conseguir sede en libertad, sin estar amarrado con tal o cuales cuestiones, ¿no? Pero también hay un montón de dificultades, que tiene que ver también, por ejemplo, que hoy día el acceso a entender el cooperativismo o estas nuevas formas de trabajar aún están muy ligadas a la universidad y a la academia, ¿no? Aún para conocerla ha sido más del mundo estudiantil, que ha sido positivo, hay muchos hijos de aquí del 2011 que estuvieron peleando en la universidad, en los liceos, y que hoy día están creando cooperativas, ¿no? Que lo podemos ver hasta como una continuidad de lucha. Como podemos ver también compañeros que estuvieron peleando en dictadura y que hoy día también están haciendo una continuidad de lucha acá. Entonces, estamos rescatando luchas, rescatando saberes, rescatando formas de vida, de reproducción de la vida por fuera del capital, tanto en lo productivo, en el trabajo, como en nuestros territorios, ¿no? Tenemos ese desafío de llegar más profundamente al territorio, ¿no? De mostrar estas formas también en los territorios, en los lados más populares. También cómo vamos creando vínculos productivos entre cooperativas, ¿no? ¿Cómo avanzamos a realmente construir nueva economía? Concretamente, sin mayores apoyos, sin apoyos concretamente, ¿no? De gobiernos locales, ni regionales, ni centrales. ¿Cómo podemos ir avanzando en este contexto hoy día? ¿Cómo tenemos también la fuerza para crear esas propuestas, ¿no? Para demandar que tengamos más injerencia y más participación, ¿no? Que finalmente todo esto en fuerza va en la gestión, en recursos. ¿Cómo podemos armar equipos, financiar equipos para poder avanzar en demanda, en gestión, en movernos, en llegar a todos lados, ¿no? Principalmente tiene que ver con eso. Y cómo también vamos creando esta fuerza colectiva de acción desde la federación, ¿no? Y justamente en esa línea es que aparece este encuentro que en un principio lo pensamos como un encuentro nacional, con un gran objetivo de encontrarnos primero, todos los que estamos tratando de hacer algo en esta línea, acá en Chile, en Santiago, en regiones, pero también mirar, comprender lo que está pasando y lo que se está haciendo en otros lados. A algunos nos ha tocado ir a conocer experiencias en Argentina, aquí cerquita, que Argentina quizás es el referente mundial más avanzado en cooperativas, en empresas recuperadas, ¿no? Argentina, Brasil. Y la posibilidad de los compañeros que han tenido de viajar, conocer, realmente se vuelve con una mochila de aprendizaje, de insumos, de saberes que hoy día nos interesaba traerlo acá para que también fuera esta mochila compartida, no solo hacia las cooperativas de Trasol, no solo hacia las cooperativas que están dando vueltas, sino que a todos los que estamos hoy día tratando de construir o de sumar algún granito en esta dirección. Entonces, es bueno abrir esta burbuja social, burbuja cultural que tenemos acá en Chile, fomentada desde los medios de comunicación hasta nuestros procesos de formación y educación que hemos tenido, ¿no? Y también es rico cuando vemos que afuera, desde Grecia hasta Argentina o hasta el Kurdistán, hay formas económicas, hay formas de organización, o han pensado las mismas formas de organización, o muy similares o con los mismos principios y valores que estamos pensando acá, ¿no? Es muy rico. Entonces, aquí se nos presenta este desafío de cómo vamos construyendo estas nuevas economías.
esta nueva economía, llámese social, llámese solidaria, la economía de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué características? Economía pensándolo desde el proceso de producción, el proceso de distribución y el proceso de consumo también. Hoy día en Trasol nosotros estamos aportando más en la fase productiva, ¿no? en la fase de producción. Pero creemos que el proceso económico hay que mirarlo en su totalidad. Hay que mirarlo en su totalidad. Por eso estamos pensando también cómo construimos, abordamos y perfeccionamos esas redes. Incipiente aún. ¿Qué características debe tener una economía de esta forma? ¿Qué característica de la economía de capital, y en este caso en su fase neoliberal, es la que no queremos? Recordando que mercado no es lo mismo que comercio, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo formas de intercambio de bienes y servicios? ¿No? Comercio. El mercado, ¿qué pasa con el mercado? ¿Cuál es esa contradicción? ¿Tenemos que seguir vendiendo todo el mercado? ¿Hay que construir otras formas? Está el Estado también. ¿Pero qué más? Estos son... Y lanzo preguntas más que respuestas porque hoy día hay cosas, hay gente, hay organizaciones que estamos haciendo muchas de estas cosas, cada uno con su respuesta. Pero creemos que en instancias como estas vamos a ir encontrando estos puntos comunes que nos van construyendo este eje, esta guía, estas respuestas, situadas al menos en lo que no queremos. Y creo que ese punto de lo que no queremos, estamos más o menos que nuestra economía neoliberal capitalista, al menos partiendo desde ese piso, es hacia dónde queremos construir, ¿no? Y ante eso quedan invitados, se vuelve a hacer la invitación de que aprovechemos en esa dirección este encuentro, en esa dirección de que construyamos, de que soñemos con esta forma, de que soñemos, pero que la empecemos a construir desde hoy. Esta nueva forma de economía desde los trabajadores, social, solidaria y popular. Muchas gracias. Bueno, van a tener que hacer un esfuerzo supremo y tratar de afinar el ojo. La idea es pasarles un pequeño video de una empresa recuperada, de una cooperativa que se llama Olmos y que se dedica a la creación, esto es bien interesante, a la creación y el desarrollo de la industria de la cerámica. A la creación, porque esos compañeros, después que el empresario se fue y después que ellos tuvieron que tomar la rienda de eso, tuvieron que ser muy creativos para generar productos nuevos, innovar en eso. Entonces, la creación, ser creativo, innovar, en Olmos tenemos un reflejo de lo que nosotros podemos hacer cuando estamos junto con otros. Proceso largo, un proceso judicial muy largo como todo en Uruguay. Nos llevó casi 4 años desde que cerró la fábrica, la sociedad anónima, que dio quiebra. Y bueno, la lucha dio su fruto, pudimos reabrir nuestra fuente de trabajo, no fue por lo que luchamos tanto tiempo, todo el conjunto de los trabajadores y los sindicatos, ¿no?, que nos apoyaron, porque nosotros pertenecemos a nuestro sindicato Zunca, y tanto el Zunca como el sindicato de la central apoyaron la lucha de este conjunto de trabajadores para que no perdiéramos la fuente de trabajo, porque hay mucha mano de obra calificada, hay mucho trabajo que solamente se hace acá, no se aprende el oficio de colar sanitario, vajilla, solamente se aprende acá, no hay ningún auto, no hay, la única forma es trabajando acá y adquiriendo la experiencia. Es una empresa uruguaya, la única en el rubro, tanto de revestimiento cerámico como de porcelana sanitaria o porcelana de mesa de vajilla. Y bueno, la industria tiene que ser un motor propulsor de la unidad productiva del país. Nosotros lo que aspiramos es a que otras generaciones vengan detrás nuestro y sigan nuestro proceso. En este momento estamos produciendo este revestimiento cerámico. Estamos produciendo unos 105.000 metros por mes de revestimiento, para piso y pared. Y a partir del mes de mayo retomamos la producción de porcelana de mesa, de vajilla y porcelana sanitaria. Nosotros pensamos en principio que la marca Olmos, que es una marca reconocida en todo el mundo, con casi 80 años, íbamos a arrancar y enseguida todo el mundo iba a estar pidiendo los productos Olmos, y nos costó, inclusive tuvimos que hacer una inversión
en cuanto a publicidad, una inversión importante pero necesaria que dio su fruto. Y bueno, hoy estamos inmersos en el mercado, bien posicionados en sanitarios y en porcelana de mesa en vajilla. Estamos en todas las grandes superficies, en Montevideo y en el interior. Y en revestimiento cerámico estamos vendiendo más del 85% de lo que producimos. También estamos exportando para Argentina. Argentina estamos exportando sanitarios y vajilla, para Chile sanitario, para Bolivia sanitario, para Estados Unidos accesorios sanitarios, y estamos en negociaciones con Cuba y con Venezuela. Esta es una de las cooperativas recuperadas en el 2010, pero hay un poeta en un pago que se llama 33, que nació a la orilla del Orimar y que marcó a muchas generaciones, sobre todo las generaciones que vivieron el proceso de la dictadura y las que nacimos en la dictadura, y que implicó en el canto popular algo muy fuerte para nosotros. Y él decía una cosa que era maravillosa, decía: aunque la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbeador. No hay posibilidad de tener resistencia si no tenemos el tino, el sentido, para poder pensar que más allá de la noche amanece, siempre amanece. Estas sociedades nuestras han sufrido dictaduras atroces, enormes, que han mutilado el desarrollo social. Lo han hecho en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en América toda, en algunas con mayor o menor intensidad. Los partidos políticos sobreviven, se desarrollan, apuestan a seguir gobernando, pero solo los partidos políticos no pueden generar lo que nosotros necesitamos. Y en realidad, cuando pensamos en partidos políticos que favorezcan a los movimientos populares, a los movimientos sociales, pensamos siempre en el sentido ideológico de la izquierda, pero una izquierda sin base social no puede hacer mucho. Y entonces, en Uruguay, el movimiento de los trabajadores nucleado en una central única de trabajadores, el movimiento cooperativo nucleado en una confederación única y el movimiento de cooperativas de vivienda nucleados en 3 centrales por las modalidades, el movimiento de cooperativas de trabajo siendo la única organización que nuclea todas las cooperativas de trabajo del país. Para nuestro país somos 300, hay 700 cooperativas, tenemos un horizonte todavía para desarrollarnos mucho mayor. Ahora, esas 300 para la densidad de población que tenemos nosotros es un montón de cooperativas. Estamos en una fase en la que, gracias a la lucha de otras generaciones, porque nosotros somos hijos siempre de otros que vinieron antes, para mejor y para peor, pero siempre hubo algo antes. Aquella lucha de aquellos compañeros que estaban en la federación y que por ahí fueron presos, fueron maltratados por quienes los llevaban presos, pero también por la sociedad que miraba lo que pasaba. Aquellos compañeros sembraron un camino que era, y que cumplimos 30 años hace poco, juntarnos con otros, juntarnos con otras federaciones, con las de crédito, con las de ahorro y crédito, con las de consumo, con las de vivienda, y formar una confederación para tener un frente único en el cooperativismo. No desconocer una alianza básica, fundamental, que es la alianza con los trabajadores organizados, pero reconociendo, por sobre todas las cosas, que tenemos una alianza, pero que somos en alguna medida distintos, y tenemos que reconocer esa diferencia para poder caminar juntos. Esta es la principal tarea
de quienes estamos en el movimiento social a la hora de pensar juntarnos con otros, es saber quiénes somos, saber quiénes son los que pueden estratégicamente estar con nosotros, reconocernos y reconocer las diferencias. En ese sentido, venimos desarrollando una estrategia que tiene dos frentes y ahora le vamos a agregar uno más, que es cómo podemos compartir algunos espacios con los pequeños productores, fundamentalmente nucleados en la Comisión Nacional de Fomento Rural, y estamos hablando de pequeños productores rurales, familiares, que están siendo correteados por la agroindustria, por el árbol, por las pasteras, que generan trabajo, pero nos hacen perder en cultura. Entonces tenemos que tener allí una alianza estratégica con las pequeñas y medianas empresas también, porque nosotros necesitamos, entre otras cosas, como cooperativa o como emprendimiento, comprar y vender. Comprar insumos en otras cooperativas es sembrar el acto cooperativo. Vender a otras cooperativas es sembrar ese acto cooperativo. Pero mi país es muy chiquito. A veces en las conferencias, en todos lados, cuesta que se nombre Uruguay porque somos chiquitos. Y no podemos reclamar por eso. Tenemos que ver cómo nosotros miramos hacia el frente internacional y tratar de posicionar a nuestra cooperativa en un organismo internacional de cooperativismo que se llama CICOPA, que actualmente tenemos la presidencia del Mercosur, y allí nos nucleamos con federaciones de Brasil, de Argentina, que créanme, al lado de la nuestra, son enormes. Porque Uruguay es apenas un barrio de San Pablo. Solo Santiago tiene más del doble de la población que tenemos nosotros distribuida en todo el territorio. Entonces, desde esa mirada introspectiva que implica tener en cuenta qué somos y cuál es nuestra fuerza en realidad, también hemos apostado en todo este tiempo a que haya políticas públicas que favorezcan el cooperativismo. Hemos tenido gobiernos favorables durante estos últimos 15 años. Esos gobiernos favorables nos han desarrollado alguna cosa, pero no porque tengan la idea solamente, sino porque hay un movimiento organizado de base que tiene la presión fundamental en quienes legislan para que generen, por ejemplo, la ley 18.407 que estaba por ahí en una mesa, que tiene que ver con la ley de cooperativismo, que entre otras cosas recoge lo que decía Sebastián hace un momento. Tenemos que pensar que para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer como movimiento social tenemos que defender, atunar y desarrollarnos y desarrollar democracia. Nuestros jóvenes les cuesta reconocer a la democracia, no saben lo que es la representación, no saben para qué sirve el poder legislativo y están incentivados culturalmente a que no reconozcan eso. Entonces, cuando en una elección de candidatos hay poca participación, tenemos un problema. Porque no solamente la participación es votar, la participación también es discutir, estar en el barrio, generar descentralización política. Y las cooperativas, el movimiento autogestionario, la economía social y solidaria sin democracia no sobrevive. No sobrevive. Y a prueba tenemos que el retroceso que tiene Brasil, con una dictadura solapada, un engaño para el mundo, no solamente ha desregulado el mercado de trabajo, ha censurado y ha bloqueado todo lo que tenía que ver con el desarrollo de su primera ley de cooperativas de trabajo, todo lo que tenía que ver con una mirada distinta al cooperativismo, que tiene que ver mucho más con la solidaridad, que tiene que ver mucho más con la participación activa, que tiene que ver con la intercooperación. Una de las cosas que recoge nuestra ley de cooperativa es que los trabajadores cooperativizados cobran el salario que se define en el Consejo de Salario, y ahí lo definen patrones organizados y obreros organizados, pero el sistema cooperativo es tomador de los precios. Y creemos que en la lucha futura en Uruguay nosotros debemos ser partícipes de esos consejos de salario, y con ello estamos apostando ahora a formar a cooperativistas para que piensen en discusiones futuras de negociación salarial, negociación colectiva. Necesitamos negociar y pensar colectivamente cómo ponemos precio a nuestro trabajo. De todas maneras, el sistema cooperativo recoge que todos los trabajadores de una cooperativa como esta de Olmos que ustedes veían, que son 300, cobran el salario que está estipulado en el Consejo de Salario, pero a fin de año
cuando hacen su asamblea anual, van a ver cuánto dinero sobró o cuánto dinero faltó. Si faltó, todos ponen para recuperar esa economía, y si sobró, se invierte en un porcentaje importante en el emprendimiento y el resto se reparte entre todos los cooperativistas, así como lo decide la asamblea. Esto implica una lucha en contra del plusvalor que se queda en el bolsillo del patrón. Entonces este emblema, generar trabajo sin patrón, implica tener en cuenta esta cosa que generamos en varios años de lucha para la ley, pero también significa que tenemos que ser conscientes de ese espacio, porque también tenemos problemas en ese sentido. Y quizás este micrófono sea un micrófono para discutir algunas cosas que tienen que ver con eso. Muchas veces conquistamos la fábrica, pero tenemos, en vez de 100 cooperativistas, tenemos 20 y los restantes se siguen con cabeza de pendiente. Este es el mayor problema. Si queremos cambio, en realidad, ¿cómo hacemos que todos los que están alrededor del movimiento cooperativo, autogestión o deba participar sintiéndose dueño de su medio de producción, sintiendo esa responsabilidad? Tener una fábrica es una responsabilidad. Y tener en la fábrica los baños limpios va a mostrar que esa cooperativa está haciendo bien las cosas. Pero si nosotros llegamos a la fábrica y los mismos cooperativistas están esperando que alguien venga a limpiar los baños, tenemos un problema grave. Entonces pensar en cambio social también implica una acción que ponga a los sujetos en ese lugar, en el lugar de actores principales. Tenemos problemas para negociar porque nosotros nacimos del trabajo, vivimos del trabajo y fuimos siempre dependientes, entonces no sabemos vender nuestros productos. Esto es un problema. No sabemos ni siquiera describir qué es lo que tenemos para vender. Entonces, desde la Federación de Cooperativas de Trabajo pensamos en educar y educarnos para mejorar esa condición, porque si no se vende, no se tiene salario. Y por eso también peleamos un mercado que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el Estado. No hay empresa que no quiera vender al Estado. Acá en Chile, en Uruguay, en Argentina, en todos lados. Es el principal comprador. Es el único que asegura que si pase lo que pase, el empresario va a cobrar. Pero las cooperativas tenemos dificultades tributarias, tenemos algunas otras dificultades que no nos permiten ser buenos oferentes en el Estado. Esperemos que en la legislatura que comienza en el 2018, cuando finalice el año, tengamos una ley de compras públicas que favorezca al cooperativismo, a la economía social y solidaria, que también esperamos para el 2018 en esa legislatura tener esa ley pronta, de manera que aquellos actores organizados de la economía puedan apostar por un mercado, aunque sea en un porcentaje mínimo. Entre otras cosas, se piensa que cada compra pública debe asegurar en la cooperativa, dependiendo del número, hasta un 30% de la compra. Pero miren qué problema. Si hoy el Ministerio de Defensa uruguayo decide comprar los uniformes en cooperativas, nosotros no tenemos la suficiente producción como para venderles. Entonces vamos a necesitar de desarrollo y estrategia para juntarnos con otros para poder vender. Y ahí se hace imprescindible la Ley de Economía Social y Solidaria y la articulación con las pequeñas y medianas empresas. Esto es, en alguna medida, alguna de las cosas que nosotros intentamos hacer. Esto es, en alguna medida, un horizonte que no termina en 2 años de gestión o en un tiempo de nuestra vida. Esto es algo que tenemos que sembrar, que va a tener su retroceso, que va a volver a recuperar sus espacios. Para nosotros es fundamental agradecer el esfuerzo de Trasol por hacer este encuentro. Es muy importante saber que en América Latina, que nuestros vecinos son jóvenes, es una federación de cooperativas básicamente joven. Entonces, de las federaciones que rodean a este país, estamos agradecidos primero que nos invitaran. Segundo, estamos agradecidos en mayor importancia que hayan logrado este hito de hacer un encuentro que creo que hace 2 meses no se lo imaginaban y que tenga este éxito. Así que un aplauso por la lucha. Es mucha, es cruel, pero tenemos que seguir adelante porque
Llevando firme la rienda y el tino por el rumbeador, vamos a atravesar la noche. Muchas gracias. Le damos gracias a Luis, que viene del Uruguay, y le damos la palabra ahora a José Miguel. Un aplauso para el compañero. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, hermanas, hermanos de Chile. De verdad que es emocionante, es aleccionador estar acá en esta tierra y es una gran satisfacción ser amigo, compañero de tantos muchachos, muchachas talentosas que hemos venido conociendo desde hace unos años atrás, y que en esta visita hemos tenido la satisfacción de ver su trabajo y de ver cómo han venido creciendo desde que nos encontramos allá en Falcón, en Venezuela, en el encuentro, el quinto encuentro internacional de la economía de los trabajadores, con un muchacho que anda por ahí, Patricio Canal, y que de una vez coincidimos en tantas cosas, y que esta visita la planificamos sin darnos cuenta en ese primer encuentro que tuvimos en Venezuela, y que ahora estamos definitivamente con mucha más energía, pero sobre todo más convencidos y convencidas de que el camino de construcción de una nueva economía es posible, y que en estos momentos tan difíciles para la unidad latinoamericana sigue creciendo el proceso de juntarnos, de andar sobre todo organizados en este tema tan apasionante como lo es la autogestión, el cooperativismo, la economía solidaria, la economía propia, la economía social. Son tantos nombres, son tantos conceptos para encerrar una energía que va hacia lo solidario, la complementariedad, y que bueno, nos trae acá a Chile a contarles una experiencia sobre una forma como en Venezuela, a través de los autogobiernos que se concretan en lo que significa las comunas de Venezuela, nosotros logramos a través de la unidad estratégica del pueblo, la unidad productiva del pueblo en las comunas, como un brazo, como una palanca, como una herramienta fundamental para crecer, para expandirnos. La unidad productiva del pueblo logró construir un nuevo sistema económico que lo llamamos economía comunal, el sistema económico comunal en los territorios de base. Pero fíjense que lo aleccionador de todo ese proceso, que hoy desarrollan más de 3.000 comunas en Venezuela, es que comenzamos desde lo muy sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Pensando en que la construcción de una nueva economía y la forma en cómo nosotros ir hacia la autogestión, hacia el cooperativismo, comienza desde nuestros hogares, desde lo sencillo, con el vecino, con la vecina, con el hermano, con la hermana, con el compañero de clase, ¿no? Desde lo sencillo, desde lo cotidiano, aprendiendo sobre todo a analizar y a entender lo cotidiano como una herramienta de entender también cómo es la vida que nos rodea, la vida que todos los días estamos trabajando, que estamos, valga la redundancia, viviendo, y cómo entonces estamos o sometidos a meternos en una dinámica de explotación, de
estar como un engranaje más de un sistema, o entonces ver de manera crítica un sistema para construir un nuevo proceso. Nosotros estamos ubicados en Venezuela, en el centro occidente del país, en una ciudad que se llama Barquisimeto, es la capital musical de Venezuela, y queda ahí en el corazón del centro occidente, y tiene, es una ciudad que tiene 3 zonas industriales, que tiene zonas de barrios obreros, pero también cercano allí hay una zona campesina muy importante que produce como el 80% de las verduras, las hortalizas que se distribuyen en todo el país, y tenemos ganadería. Y entonces, cuando la Comuna Socialista José Pío Tamayo, allí en el barrio Unión de Barquisimeto, se da cuenta, su militante, su pueblo, se da cuenta que necesita avanzar hacia un proceso de economía propia, eso coincide con un proceso devastador para el pueblo venezolano, que fue y yo lo voy a decir así claramente, el asesinato del comandante Chávez. Allí nosotros, eso nos agarró fuera de base, pero 13 días después de la muerte de Chávez, allá en la ciudad de Barquisimeto se da un cese de operaciones de una transnacional que todos conocemos, que se llama Ambev, que es la Brahma, la que fabrica la cerveza Brahma. Hizo un cese de operaciones terrible y dejó en la calle como a 300 trabajadores. Y allí el pueblo dio una respuesta hermosa, el sindicato que estaba allí, el sindicato bolivariano, junto al pueblo organizado, dio una respuesta hermosa y se toma la empresa, se toma esa planta, es una planta inmensa, 15 hectáreas de terreno, 10.000 metros cuadrados de almacenamiento bajo techo, más de capacidad de almacenamiento en silos de más de 8 millones de kilos. Una cosa que cuando entramos allí, cuando vimos donde estábamos metiéndonos, era como inimaginable pensar que el pueblo podía echar adelante esa empresa. Y fueron días duros de enfrentarse a esa realidad y de no saber qué hacer, hacia dónde vamos. Pero el pueblo, repito, dio una respuesta hermosa, consciente, se movilizó y nació allí lo que nosotros hoy llamamos, y lo que hoy en Venezuela, en las comunas, en los territorios comunales, estamos construyendo y seguimos empujando, que es la unidad productiva del pueblo. Y me gustó mucho que en el video escuché el concepto de unidad productiva del país, porque es fundamental ese tema. Y es un tema de articulación de los trabajadores cooperativos, de los trabajadores autogestionados, pero del pueblo todo, del pueblo que en sí es un pueblo que fundamentalmente es un pueblo oprimido por el sistema capitalista. Entonces, allí nosotros dijimos, bueno, la unidad, fuimos construyendo la unidad estratégica del pueblo, la unidad obrera, comunal y campesina, en un medio de producción que en un momento producía cerveza, pero nosotros nos dimos cuenta que era imposible producir cerveza porque no contábamos con la posibilidad de traer de afuera la materia prima para producirla, que en Venezuela no se produce. Y entonces dijimos, bueno, hay que pensar cómo nosotros logramos echar adelante esa empresa con otra cosa. Y con la ayuda de unos amigos, también de una empresa de propiedad social, porque el concepto en Venezuela de la cooperativa existe, pero el concepto más profundo de lo que es la autogestión es la empresa de propiedad social directa comunal. Y en el estado Zulia, en Maracaibo, existe una empresa de propiedad social directa comunal que se llama Hugo Chávez Frías, que queda en la zona de Palito Blanco, que produce alimento balanceado para animales. Ahí se concretó en acción directa de trabajadores de una empresa
cooperativa, autogestionada, una transferencia de tecnología a la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos de la comuna Pío Tamayo en Barquisimeto. Y una fábrica de cerveza se convirtió en una planta de alimentos balanceados para animales, con cosas muy sencillas, desde lo sencillo a lo más complejo. Y bueno, ahí fue, nos dimos cuenta que podíamos hacer no solamente eso, transformar tecnológicamente una empresa, sino construir todo un sistema económico distinto, un sistema económico comunal, un sistema económico con solidaridad, con autogestión, con complementariedad entre las empresas, sino que también podíamos, una vez establecido en qué parte de la cadena productiva estábamos nosotros, poder pensar aguas arriba y aguas abajo en esa cadena. Y nos dimos cuenta que si no nos articulamos con los campesinos y las campesinas, como productores libres y asociados, sino también con las comunas que tenían tierras o que tienen tierras, nosotros no íbamos a sobrevivir. A pesar de que estamos en Venezuela, no íbamos a poder sobrevivir. Y entonces iniciamos un proceso de planificación estratégica para sembrar el maíz que íbamos a procesar en la planta de alimento, pero también que íbamos a articular con la otra planta que está en el estado Zulia. Pero además de eso, entonces nos dimos cuenta que esa unidad estratégica del pueblo, esa unidad productiva del pueblo estaba obligada a ver hacia arriba en la cadena. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que distribuir en el pueblo organizado el producto de lo que se generara con el alimento, es decir, el kilo de carne de res, el kilo de pollo, la postura de gallina, el huevo de gallina, ¿no? Y eso entonces generó que a partir de esa unidad naciera entonces un sistema de distribución comunal de alimentos en base a esa unidad estratégica del pueblo. Es decir, el capitalismo a nosotros nos divide todo, nos lo pone todo en bloques, nos divide todo, el conocimiento, la acción, el trabajo, todo. Pero no nos damos cuenta que estos individuos que somos, que nos busca el capitalismo colocar individualmente, si no estamos acompañados del otro, de la otra, nosotros no podemos sobrevivir. ¿Quién hizo esta ropa? ¿Quién hizo este vaso? ¿Quién hizo este micrófono? O sea, estamos en el hecho económico, estamos rodeados, va intrínseco allí el tema colectivo. Lo que pasa es que el sistema nos los divide. Entonces el reto nuestro es lograr avanzar en otros procesos más complejos que nos ayude a complementarnos a través de un proceso. Yo estoy de acuerdo cuando el compañero dice es con democracia que tenemos que avanzar, pero yo estoy seguro que esa democracia debe ir más allá de la democracia representativa. Es una democracia que va desde abajo, es la democracia participativa y protagónica, y allí es donde nosotros completamos entonces esta ecuación y decimos, es la unidad productiva del pueblo, pero con la democratización del hecho económico. Y ahí nació, entre los trabajadores autogestionados y los participantes de toda esta cadena productiva, algo maravilloso, que es que esa democratización del hecho económico la vimos, la construimos entre todos cuando nos sentamos en una mesa, una cantidad enorme de consumidores y consumidoras, gente del pueblo que necesitaba comprar sus alimentos baratos, productores libres, pequeños, pero también comunas productivas del campo, pero campesinos también, campesinos y campesinas con tierra y sin tierra, y obreros y obreras de las empresas. Entonces la unidad se concretó en ese hecho. ¿Y qué empezamos a discutir? Bueno, temas apasionantes que no se discuten, sino que nada más forman parte de la dictadura
del capital, como por ejemplo algo maravilloso que es el costo de producción, por ejemplo, ¿no? El costo de producción de lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces teníamos que ver a consumidores dándose cuenta de la realidad del campesino cuando nos ponía en la mesa cuánto le cuesta producir un kilo de papa, ¿no? O el granjero cuando nos colocaba en la mesa cuánto le cuesta producir un cerdo, un chancho, no sé cómo le dicen acá, un cochino, ¿verdad? Para que llegue a 100 kilos, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto le sale el alimento? ¿Y cuánto le sale la vacuna del animal? Entonces una comprensión de la economía, del pueblo llano, del obrero, de la obrera, del estudiante, del ama de casa. Porque la economía no la podemos ver desde lo complejo, tenemos que empezarla a ver desde lo sencillo para poder comprenderla, para poder entenderla y para poder transformarla. ¿Ve? Pero esa es la mesa de mañana, no me voy a adelantar. Entonces, definitivamente, la autogestión y la unidad de los trabajadores autogestionados, de los cooperativistas, tiene que ir más allá de eso. Tiene que ir hacia la unidad del pueblo para estudiar, para analizar el tema económico. Y empieza desde lo sencillo. Si nosotros nos creemos sujetos y no objetos de un sistema, sino sujetos, ya vamos a terminar. Si nos sabemos sujetos, si nos entendemos, si nos asumimos como sujetos, nosotros definitivamente y nosotras tenemos que ser transformadores de nuestra realidad y empezar a discutir el tema de la economía en nuestros hogares, por ejemplo, con el vecino, con la vecina, o con el amigo, con la novia, con la esposa, con el esposo, ¿no? Allí en lo sencillo. Y ahí entonces comenzar procesos un poco más complejos de cómo es que nosotros entonces organizamos en una unidad estratégica el consumo de nuestro hogar, ¿no? El consumo, ¿cómo es que lo que yo compro? Bueno, yo entonces voy a hacer un esfuerzo. Si yo soy un tipo consciente, fui al encuentro, ¿no? Fui al encuentro, trabajo sin patrón. Entonces yo, ¿cómo hago? Vamos a hacer una lista de cooperativas aquí en Chile, a ver qué es lo que producen. Para ver entonces yo cómo comienzo desde mi hogar a transformar esa economía. Pero no va a cambiar si nosotros no cambiamos. No tenemos que esperar que el gobierno cambie y que sea entonces progresista y que venga otro Chávez para que cambien las cosas. No, señor. Es desde nuestra realidad, ¿no? Y ahí lo complejo y lo difícil del proceso, ¿no? Lo terrible de la realidad de la que nos estamos enfrentando. Pero también lo hermoso, porque entonces si depende de mí, ¿no? Y depende entonces de la voluntad colectiva, la cosa como que puede avanzar y puede verse. Y esto lo vamos a discutir mañana, pues el tema del poder y del poder hacer las cosas. Y este encuentro, yo le decía a los compañeros, es una manifestación de poder y de que se pudo hacer el encuentro. El poder también tenemos que verlo desde lo sencillo. No está en la moneda, no está en la Casa Rosada, no está en Miraflores en Venezuela, no está en el Palacio de los Quemados en Bolivia, no. Está desde lo sencillo, del poder hacer. Este es un ejercicio de poder que se está haciendo acá, de esta juventud hermosa que está acá, ¿verdad? De que se puede hacer un encuentro, de que podemos avanzar hacia un debate de altura, una discusión de altura para transformar nuestra economía y para transformar nuestras vidas. Muchas gracias, compañeros.